Entonces nosotros venimos más cargados de afuera que de Dios. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida glorificar a Dios allá donde estamos. Amén. Amén. Se nos olvida alabar a Dios donde estamos. Y no le voy a decir que se ponga a saltar, a brincar allá. No, no le voy a decir eso. Usted puede alabar a Dios o puede bendecir a Dios hablándole bien a las personas, hablándoles con respeto, hablándoles como se merecen. Porque a veces pensamos que tenemos que predicar siempre, así como predicamos aquí en el púlpito, o como predicamos en las calles o en los cruceros con una bocina. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito es su nombre. Los santos le alaban, los sacerdotes le alaban, y todos le alabamos a Dios. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza y nuestra adoración, porque Él es maravilloso cada día. Venimos contentos a la casa del Señor porque Él nos ha dado un nuevo día. Nos ha dado un nuevo día. Dice que cuando nos da un nuevo día, es nueva la bendición. La bendición es nueva, no es la bendición de ayer, no es la bendición de antier, no es la bendición del domingo o del sábado. Es nueva, brand new, nuevecita, empaquetada, de esa de las que nos gusta abrir a nosotros los paquetes. Cuando llega un paquete del FedEx estamos contentos abriéndolas. Así Dios nos da esa bendición día con día, nuevecita. Vamos a ir al libro, a la carta de los Colosenses, en el capítulo 3. Capítulo 23. Me dicen con un amén cuando lo tengan y me prenden las luces. Junior. Colosenses capítulo 3, en su versículo 23. Gloria a Dios. Dice, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, por lo que seguirás haciendo cada día, Señor. Gracias, Señor, por este enorme privilegio, Señor, de poder ministrar, de poder hablar tu palabra, Señor. Señor, unge mis labios, que seas tú hablando, Señor, y no sean mis emociones, Señor, quien hablen en esta hora, Padre, a un pueblo santo, a un pueblo precioso, lavado con tu sangre, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento. Mi tema el día de hoy es fundamentos en Cristo. Fundamentados en Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y esto me hace ir a una pregunta hacia el pueblo del Señor. Y yo quisiera preguntarles a los jóvenes,
a los viejos, a los ancianos, a los niños de esta casa y a los que nos están viendo por Facebook Live, también quisiera preguntarles y hacerles la pregunta: ¿en qué lugar o en qué posición o en qué número usted pone a Dios en su vida? ¿En qué número, en qué posición o en qué lugar usted pone a Dios en su vida? Alguna persona pone a Dios en una posición en su vida, otras personas la ponen como un número. Si yo les preguntara qué número Dios es en su vida, más de uno de ustedes, si no es que todos, me dirían que el número 1. ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy en lo correcto o estoy errado un poquito o ahí la llevo? Alguno de ustedes me diría que es todo en su vida. Pero lo que más me llama la atención es cómo a Dios a veces le damos un número. ¿Cómo le damos un número y decimos: para mí Dios es el número 1 en mi vida? Para mí Dios es el número 1. Dios tiene el número 1 en mi vida. De ahí ya empezamos a hablar. De ahí ya algunos dicen: no, pues para mí el segundo lugar es la familia. Y luego el otro día escuché que uno dijo: después de la familia está el trabajo. Y luego en cuarto lugar ponen a la iglesia. Algunos están en controversia si el tercer lugar le pertenece a la iglesia o le pertenece al trabajo. Yo no sé cómo enumera usted las cosas, pero nos suele suceder que ponemos números. Número 1, Dios. Número 2, la familia. Número 3, el trabajo o la iglesia, como usted quiera llevarlo. Pero si vemos este pasaje aquí, si vemos Tesalonicenses y decimos: bueno, los números, el número 1, a veces se lo dan a muchas personas, a veces se lo dan le dicen al que ganó la carrera de caballos, es el número 1. A otro le dicen que ganó la carrera de carros, es el número 1. Entonces ponemos a Dios en competencia con los números, porque decimos: el número 1, el campeón número 1 de México en mis tiempos era Julio César Chávez, y era el número 1 de México, el boxeador. Entonces era el número 1. Y ahí es donde nos ponemos en controversia y decimos: Dios está en competencia con Julio César Chávez. Entonces, ¿cómo nosotros como cristianos, cómo podemos resolver este problema? ¿Cómo podemos irnos hacia esto de los números? Si en nuestra vida Dios realmente es el todo, ¿le pertenecerá el número 1? Pongámonos a pensar y decimos: si Dios es mi todo, ¿le pertenece el número 1? Porque a veces el número 1 se lo damos a otras cosas. A veces el número 1 lo cambiamos y le damos la vuelta y decimos: no, es que el número 1 es esto o es aquello. Entonces Dios no es nuestro número 1. Dios es nuestro todo. O sea, todo, números y todo lo que usted pueda tener en su vida, todo lo que usted pueda pensar en su vida le pertenece a Dios. Todo es para Él. Aquí la palabra nos enseña y dice: y todo lo que hagáis,
hacerlo de corazón como para Dios. Unos versículos antes, en el 17, dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, por medio de Cristo. El apóstol Pablo está encarcelado cuando está escribiendo la carta a los colosenses. Está encarcelado. Pero dentro de la cárcel, ahí le llega un hermano que se llama Epafra, algo así. Epafra. Llega el hermano y empieza a decirle: mira que la iglesia está floreciendo, la iglesia está fuerte en el Señor. Hay dos noticias: la iglesia está floreciendo, la iglesia está fuerte. Pero la segunda noticia que le da a Pablo, le dice: hay maestros que están confundiendo lo que tú hablaste en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Colosenses. Pablo había dejado afirmada la salvación y había dicho que solamente en Cristo éramos salvos y ya no había nada más que hacer. O sea que la salvación en Cristo era completa, no había que añadirle nada más. Pablo había hablado en el capítulo 1 y en el capítulo 2 lo había dejado afirmado. Entonces viene el discípulo de Pablo y le dice: ¿sabes? Llegaron los maestros a confundir, llegaron los maestros a poner nuevas cosas. Entonces Pablo empieza a exhortar. De ahí en adelante, en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, ya Pablo empieza a exhortar. Entonces los maestros venían a decir que no era suficiente Cristo para ser salvos. Empezaron a hablar y a decir: no es suficiente. En el capítulo 2, Pablo les dice que es suficiente. Entonces Pablo había dejado afirmado. Ya en el capítulo 4 empieza a vivir una vida digna. Les dice Pablo: tienen que vivir una vida digna. En el 3 y en el 4, ya ahí Pablo empieza a exhortarlos: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Todo es todo, ¿eh? No podemos decir: oh, a todo le faltó poquito. No se puede decir, ¿verdad? Todo es todo. Es algo, una palabra general, una palabra que envuelve a un espacio gigante o un espacio pequeño, pero es todo. Entonces dice: todo lo que hagáis, hacedlo como para Él, de corazón. El cristiano debe de hacerlo con una buena actitud, con gozo. Todo lo que hagáis de corazón, entonces refleja que lo que hagamos, lo hagamos de corazón y con gozo. Ahí es donde Pablo empieza a exhortarles, empieza a decirles: mira, es que tú no estás haciendo las cosas correctas. Quizás estás sirviendo en la iglesia, estás haciendo algo para el Señor, pero no lo estás haciendo con la debida actitud. Y para eso tenemos que hacerlo con gozo, con pasión. Y todo lo que hagamos, todo, absolutamente lo que hagamos, es para glorificar a Dios. Cuando usted le habla a un hermano, o cuando usted vaya con alguien y usted le va a dar una exhortación, usted tiene que hablar y decirle como si está glorificando a Dios. Entonces, ahí es donde la palabra nos envuelve. Todo
todo hacerlo como si estamos glorificando a Dios. Si usted va a regañar a alguien o si usted va a exhortar a alguien, usted tiene que hacerlo como si está glorificando a Dios, como si está haciendo algo para Dios. Dice que Dios es nuestro creador. Dios es nuestro creador. ¿Cuántos están de acuerdo? Nehemías capítulo 9, en el versículo 6 dice: tú hiciste los cielos de los cielos. Después de los cielos, ¿qué hizo? Las aguas. Después de las aguas, todo lo demás, ¿verdad? Ahí fue haciendo los animales, los reptiles, y luego nos hizo a nosotros. Salmo 102 dice: desde el principio tú fundaste la tierra. Todo fue fundado por Dios. Todo, absolutamente todo. Mire, nosotros como cristianos tenemos dos particularidades. Nosotros somos creados y somos redimidos. Dos cosas importantes: somos creados y redimidos. Dos cosas bien especiales que Dios hizo por nosotros. Dios es el creador de todo: los cielos, las aves, los animales, todo lo terrestre, la luna, las estrellas, los espacios, todo, absolutamente todo. Todo Dios lo creó en base a lo que era para nosotros. Nosotros somos obra de sus manos. Somos obra del creador, de nuestro hacedor. Entonces Dios nos creó para su gloria. Dios nos creó para su gloria. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. O sea que Dios nos creó para su gloria. Isaías nos dice en el capítulo 43, Colosenses 1:16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean los tronos, sean los dominios, sean los principados, las potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. O sea, todo es creado para él, para Dios, para glorificarlo. Romanos 11:36: porque para él y para él son todas las cosas. ¿Sabe? Dios se gloria en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros desempeñamos. Pero si nosotros llegamos a un punto donde nuestra naturaleza o nuestra vida cotidiana empieza a descender, ¿creen que Dios se glorifique en nuestra vida? ¿Creen que Dios se pueda glorificar en nuestra vida? Sí, Dios se glorifica en todo. Dios se glorifica en todo. Para eso somos creados, creación de Él. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte cada día. Dice 1 Corintios 6:20: porque habéis sido comprados por precio, y glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro espíritu, mire, yo he escuchado muchas veces se ha dicho que usted no puede danzar en la carne. ¿Cuántos han escuchado eso? Se escuchaba mucho decir: no, tú no puedes danzar en la carne, no puedes danzar y alabar a Dios en la carne. Tienes que hacerlo en el espíritu. Tienes que hacerlo en el espíritu. Mira aquí, Corintios dice: porque habéis sido comprados por precio y glorificados en Dios en cuerpo y en espíritu. O sea, somos cuerpo y espíritu. En los dos podemos glorificar a Dios.
Usted puede glorificar a Dios en la carne. Amén. Gloria a Dios. En vista de que somos comprados. ¿Cómo somos comprados nosotros como cristianos? ¿Cómo Dios nos compró? Con la sangre de su Hijo Jesucristo. Así fuimos comprados, así somos redimidos por su sangre. Entonces somos comprados con su sangre y somos redimidos por la misma. Hay algo que no glorifica a Dios. Hay algo que no glorifica a Dios. ¿Sabe qué es? El pecado. El pecado no glorifica a Dios. Vivir para la gloria de Dios, vivir glorificando a Dios o glorificar a Dios significa retirarnos completamente del pecado. Retirarnos completamente, no decir, oh, puedo pecar un poquito o puedo hacer un poquito maldad. Glorificar a Dios significa retirarse completamente del pecado. Completamente, no un poquito, no que hoy me quito un poquito la santidad y voy a agarrar a golpes a alguien. No se puede. O sirves a Dios o sirves al diablo. En una ocasión, el pueblo de Israel va a ser invadido. El pueblo de Israel va a ser invadido. Y Dios le habla a Jeremías y le dice: dile que se arrepientan. Diles que glorifiquen mi nombre. Pero sabe que no querían. Y Jeremías reniega y dice: no, ¿cómo voy a hacer eso? Pero sabe, un corazón constricto y humillado y glorificando a Dios puede cambiar las cosas. Se pueden cambiar las cosas así, un giro de 360 grados, se pueden cambiar. Pero cuando la gente no se arrepiente de lo malo que están haciendo, las cosas van empeorando. Empeoran. Entonces es necesario que nosotros nos arrepentamos de los malos caminos, de lo malo que estamos haciendo, para poder glorificar a Dios y que el pecado completamente salga de nuestras vidas. Dios castiga a la gente que no lo glorifica. Aquí está una prueba. El pueblo de Israel fue castigado por no glorificarlo, por no arrepentirse. Entonces Dios les manda lo que se tenía que hacer. En los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos, si usted los lee en Éxodo 20, ahí los primeros 4 nos hablan acerca de lo que debemos hacer para Dios. Son los primeros 4, ya los demás 6 son para nosotros, lo que debemos hacer con Dios. Mateo 6 al 13 es la oración. Es la oración ahí cuando Jesús les dice cómo orar a cada uno. Cuando le dice Padre, y empieza la oración. Mateo 6. Gloria a Dios. Dice Mateo 6:6: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías
serán oídas. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros las pedéis. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro, ya de ahí en adelante empieza a decirle lo que nosotros necesitamos, pero las primeras cosas que habla la oración es acerca de glorificar al Padre. Entonces nosotros somos creados para glorificar a Dios. En los anteriores versículos hablaba de eso. Y cuando estemos en los cielos, en el cielo nuevo y la tierra nueva, lo que vamos a hacer, vamos a tener cuerpos glorificados, vamos a ser transformados y vamos a estar glorificando al Padre. Si le preguntáramos a Pablo y le decimos: entonces, ¿la vida cristiana cómo es? Resúmenos cómo es la vida cristiana. Pablo nos diría los dos versículos que les leí al principio, los dos versículos de Colosenses. Colosenses 3:17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, al Padre. Ese es uno. Y el siguiente es: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Aspectos. Los aspectos del capítulo 3, del versículo 5 al 8. Pablo llama a los creyentes a que tengamos la actitud verdadera para rechazar el pecado. En esos dos versículos, del 5 al 8, Pablo está diciendo que tengamos una buena actitud, que seamos firmes ante el pecado, que el pecado no venga contra nosotros y nos agarre dormidos, nos agarre desprevenidos. Mire, hay un ejemplo de una rana. Esa rana la meten a un frasco y la empiezan a calentar por abajo. La rana está quieta. Puede saltar, pero no salta. Entonces empiezas a calentar y empiezas a calentar el frasco. Empiezas a calentarlo y a calentarlo. Y la rana nunca saltó. Pudo haber saltado, pero nunca saltó. ¿Por qué no saltó? Porque se acomodó a lo que estaba pasando. Se estuvo acomodando a lo que estaba sucediendo. Entonces, si nosotros viene un poquito y un poquito y un poquito y nos empezamos a acomodar a las cosas malas que vienen a nuestra vida, nosotros podemos acabar muertos. Podemos acabar muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Así el apóstol Pablo habla en Colosenses y les dice: tengan cuidado, el pecado está entrando, rechácenlo, sálganse de ahí, no pongan el oído. Muchas de las veces nosotros ponemos el oído. ¿A qué le ponemos el oído? Al chisme, a las malas palabrerías, a las cosas vanas de la vida. He oído una palabra que dicen: al que endulza el oído. No sé qué quiere decir eso, pero se oye bonito. Que endulzan el oído. No sé si le echan azúcar o miel o algo. Pero es malo. Es malo porque cambia la actitud de aquella persona. ¿Cómo yo glorifico a Dios? ¿Cómo yo glorifico a Dios? Con nuestra actitud, una actitud fuerte. Rechazar la mala palabrería,
la mentira, el odio, el celo, todo lo que constricta nuestro espíritu. Mire, a veces venimos tan cargados de los trabajos que a veces hablan tantas boberías que se hablan en los trabajos, y a veces se nos pegan a nosotros, venimos cargados, y cuando venimos a la iglesia no podemos alabar y glorificar a Dios como se merece. Entonces nosotros venimos más cargados de afuera que de Dios. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida glorificar a Dios allá donde estamos. Amén. Amén. Se nos olvida alabar a Dios donde estamos. Y no le voy a decir que se ponga a saltar, a brincar allá. No, no le voy a decir eso. Usted puede alabar a Dios o puede bendecir a Dios hablándole bien a las personas, hablándoles con respeto, hablándoles como se merecen. Porque a veces pensamos que tenemos que predicar siempre, así como predicamos aquí en el púlpito, como predicamos en las calles o en los cruceros con una bocina. A veces pensamos que esa es la predicación verdadera de Dios. Y sabe, lo más verdadero de Dios es predicar con nuestro testimonio. Porque si predicamos con nuestro testimonio, las personas comienzan a seguirnos. Y cuando nos comienzan a seguir, nos convertimos en líderes. ¿Cuántos son líderes aquí? ¿Cuántos son líderes? Y no le estoy hablando de ocupar un puesto. No le estoy hablando de ocupar un puesto en la iglesia. Le estoy hablando líder de su persona, líder de usted. Que usted no se puede contaminar con lo malo, con lo sucio, con lo perverso del mundo. Que usted es líder y decir: yo no puedo contaminarme de eso. Usted es un líder cuando usted se aparta de todo eso, porque está liderando su carne. Estamos liderando a nosotros mismos. Retirarnos del pecado, retirarnos de lo que nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La vida cristiana, una lucha constante con el pecado, constante, a diario. Versículo 9 al 17. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente para con los demás creyentes? ¿Cómo debe ser tu actitud o nuestra actitud para con nosotros mismos? ¿Usted glorifica a Dios con su buena actitud, con su disposición con los hermanos de la iglesia? Alábele. No mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros. No mientan. ¿La mentira no es buena o es buena? Es mala la mentira, no mintáis. La ira, la arrogancia. ¿Cuántos se enojan aquí? Todos nos enojamos. Todos nos enojamos en un momento, ¿verdad? La arrogancia, ¿cuántos son arrogantes? Todo eso tiene que salir de nosotros, porque eso no alaba a Dios, no glorifica a Dios. Nada de eso glorifica a Dios, la arrogancia. Pero todo lo contrario que es Cristo. ¿Qué es todo lo contrario que es Cristo? Humildad, ser humildes, ser mansos, tranquilos, tardos para la ira. Tardos para la ira quiere decir que
le moleste lo que le hagan, pero puede tranquilizarse. Anteriormente salió un anuncio que decía cuente hasta 10. 1, 2, y se iba contando hasta que llegaba al 10 y se enojaba más. No, ya en el 10 ya se tranquilizaba, ya respiraba profundo, ya decía, bueno, está bien. Alabamos a Dios, glorificamos a Dios. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué todo esto de la iglesia y todo lo que hacemos? Para crecer juntos, para que crezcamos juntos. Si todos nos soportamos, si todos nos ayudamos, podemos crecer juntos, podemos crecer en el Señor. Somos un mismo cuerpo. Amén. Somos un mismo cuerpo. Dios nos compró con su sangre y somos un mismo cuerpo. Nosotros glorificamos a Dios de la manera que tratamos a las otras personas o a los hermanos. Y tenemos comunión los unos con los otros. Amén, gloria a Dios. El Señor nos salvó a usted y a mí, no para que nos aisláramos, sino para que nos juntáramos como iglesia. Mire, hay personas que dicen, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia. Yo no tengo necesidad de ir a la iglesia. Yo agarro mi Biblia, me encierro en el cuarto, me compro 10 libros y puedo crecer. Amén. No dijeron amén. Me encierro en el cuarto, me llevo mi Biblia, me compro unos bastantes libros, de los mejores libros, y miro predicaciones en el YouTube. Y ahí puedo crecer. Amén. Ahí puedo crecer. No crece. No crece. No crece. ¿Sabe que Dios constituyó a la iglesia para que nosotros creciéramos juntos? Dios constituyó a la iglesia para que fuéramos un mismo cuerpo. Y si una parte del cuerpo se duele, la otra puede ayudarlo. La otra puede estar ahí para decirle, yo te apoyo, yo estoy contigo, vamos a crecer juntos, vamos a ayudarnos, yo te tomo del brazo. Pero la idea de Cristo, la idea es que crezcamos juntos. Si no, ¿para qué fue constituida la iglesia? Mucha gente se dice, no, es que yo puedo aprender allá, hay muchos libros muy buenos. Y no lo niego, no. Es cierto, hay muchos libros buenos. Pero sabe, yo he aprendido algo. Cuando usted ora por un hermano y cuando el hermano es sanado o la petición es contestada, sabe que Dios le empieza a dar más a usted. Porque usted oró, porque usted su copa está rebosando, pero está sacando, y Dios le empieza a dar más y más y más. Entonces comenzamos a crecer y comenzamos a crecer y comenzamos a crecer. Y primero era un dolor de cabeza al que usted fue a orar. Después fue por un dolor de huesos. Después fue por a orar por un matrimonio. Después fue a orar por otra cosa y por otra cosa y por otra cosa. Entonces usted fue creciendo y creciendo y creciendo, y Dios le sigue dando y dando y dando y dando, y usted sigue recibiendo. Su copa está rebosando. Entonces así crecemos en Dios. Pero si nosotros estancamos lo que Dios nos entrega en nuestras manos y lo dejamos ahí por olvidado, olvídese, Dios no le va a dar más. Y usted se va a aburrir. Usted se va a poner ahí en la silla todo con la cara de limón. Espero que nadie tenga la cara de limón aquí. La cara de limón
nunca se gozó. Pero aquí hay hermanos que se gozan, amén. Aquí hay hermanos que glorifican a Dios. Aquí hay personas que alabamos a Dios y glorificamos su nombre. El concepto de yo voy a tal iglesia, yo voy a Cristo te ama, a Misión Internacional Cristo te ama, yo voy, tiene que ser cambiado. ¿Por cuál tiene que ser cambiado? Yo me uno con los hermanos de Misión Internacional Cristo te ama. Yo me uno a la necesidad de mi hermano David. Yo me uno a la necesidad de mi hermano pastor. Yo me uno a la necesidad de cada uno de ustedes. Esa es la unión, ese es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces el concepto se cambia de ir a una iglesia y de unirse. Entonces tenemos que unirnos. La unión hace la fuerza. Unidos podemos más. Podemos hacer más cosas. Mire, en comercial, nuestro evento, el evento del día 12, nos estamos uniendo más y más y más. ¿Y sabe qué estamos causando? Un impacto dentro de la sociedad de afuera. Cuando un pueblo se une, cosas grandes suceden. Así dice la Biblia y así lo creemos. Dios es bueno. La actitud con la que usted honra y glorifica a Dios depende de su vida. Depende de sus victorias en Dios. ¿Con qué actitud tú vienes a honrar a Dios? ¿Con qué humor? ¿Con qué aliento? ¿Cómo vienes tú a alabar a Dios? Para que tú perdones a alguien, ¿qué tiene que suceder? Para que tú perdones a alguien, ¿qué tiene que suceder? Alguien te tiene que ofender. Alguien te tiene que ofender primero para que tú lo perdones. Si no te ofende, pues ¿cómo lo vas a perdonar, verdad? O lo puede perdonar por adelantado. Cuando tú me ofendas dentro de un año, yo te perdono. No se puede hacer eso. Entonces, para que usted perdone a alguien, alguien lo tiene que haber ofendido. El perdón nos lleva a una sanidad del interior de nosotros. Cuando nosotros perdonamos a alguien, nosotros podemos crecer y podemos alcanzar nuevos rumbos. Recordemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos pecadores. ¿Cuántos son pecadores? Somos pecadores, no somos ángeles. Estamos en este cuerpo pecaminoso aún todavía, pero el día de mañana estaremos en un cuerpo glorificado. Estaremos alabando y glorificando a Dios en las alturas. Compasión. ¿Cuántos tienen compasión por las almas? Eso es parte de nosotros como iglesia. Tener compasión por las almas. Buscar al perdido, buscar al desamparado, al que ya completamente se fue, que ya no tiene esperanza. Hay personas que, mire, ya dicen, ya le intenté todo. Fui hasta con los mormones, con los testigos, y no funciona. Ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde entramos, el cuerpo de Cristo, y decimos: hay esperanza para tu vida. Hay esperanza para tu vida. Una buena disposición de cada uno de nosotros podemos marcar la diferencia como iglesia, como cuerpo de Cristo.
Si nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Dios puede hacer en una ciudad, en un país o en el mundo entero, es la disposición de cada uno de nosotros. Póngase de pie.